muchas gracias. Bueno, os voy a comentar un poquito la experiencia que tengo tanto en queratitis como en endoftalmitis por queratoprótesis. Y en cuanto a la epidemiología de las queratitis, la prevalencia viene a ser, según diferentes estudios, entre un 2 y un 18%. En mi caso, un poquito más cercano al 18%, pero hay que tener en cuenta que las queratitis en general mantienen con el tiempo, luego con buen tratamiento, mantienen la agudeza visual. Mientras que las endoftalmitis, que tienen prevalencias también, según diferentes estudios, pues entre el 0 y 17%, tiene como importancia que el 80% de las endoftalmitis van a perder visión útil. Y la incidencia acumulada, si es en casos en los que no hay una enfermedad autoinmune, viene a ser un 0,3% por paciente y año, mientras que si es un Stevens-Johnson viene a ser un 1,7% por paciente y año. Además, según diferentes estudios, pues en Estados Unidos la incidencia de endoftalmitis en los últimos años ha bajado como un 3%, mientras que en el estudio internacional es un 5%. Y también es de reseñar cómo en la década de los 90 todo eran gram positivos y posteriormente, con la introducción de la vancomicina como profilaxis, pues esto ha cambiado un poquitito. ¿Y por qué ocurren las queratitis y las endoftalmitis tan frecuentes en las queratoprótesis? Porque la transición entre queratoprótesis y donante, aunque realmente está muy pegado, los cocos tienen 5 o 10 micras y pueden llegar a pasar las bacterias. Además, el PMMA del que está hecho adhiere bacterias porque no hay epitelio que nos proteja. Y además, la inflamación crónica que hay alrededor de los vástagos por la enfermedad subyacente favorece que haya necrosis y melting, filtrado y, por lo tanto, infecciones. Y además son enfermedades que de por sí tienen dañada la inmunidad natural. Para que os hagáis una idea, pensar en una bullosa de una persona mayor a la que habéis decidido poner una lente de contacto, también un plástico, que levante la mano el que no ha tenido un susto con estas circunstancias, ¿no? Pues esto es parecido con la queratoprótesis. Los gérmenes implicados son, en el 80% de los casos, gram positivos y tiene que ver con el uso solamente en la profilaxis de fluoroquinolona y en el 50% por no hacer bien el tratamiento. Los gram negativos, por usar solamente como profilaxis vancomicina. Por lo tanto, en la profilaxis siempre vanco y fluoroquinolona en casos sobre todo comprometidos por inflamación importante. Y los hongos tienen que ver con uso largo de antibiótico y corticoide más lente de contacto. El estafilococo golasa negativo es un germen que está implicado en el 83% de las queratitis y el 16% de las endoftalmitis, a pesar de ser comensal. Y lo que ocurre, la clave de todo, es el biofilm. Es decir, todo plástico, ya sea un tapón lagrimal, una lente de contacto, una lente escleral, tiende a que las bacterias se aglutinen, empiecen a formar una matriz extracelular que les protege de los antibióticos que en situación libre serían sensibles. Y en los biofilms se pueden ver, pues porque vemos un montón de detritus encima de la vástago, que si los miramos con microscopía electrónica, pues los veríamos así. Y como veis, cuando tenemos un germen que en principio en forma libre sería sensible a la vanco, cuando está en forma de biofilm no lo es. Por lo tanto, en el futuro se va a tender a que las queratoprótesis tengan un revestimiento con alguna sustancia biocida, ¿no? Metilpolietinamida, etc. Los factores de riesgo de las endoftalmitis es que no cumplan bien la profilaxis o que no usen la lente de contacto o que la usen pero no la recambien con suficiente frecuencia, los antiguos platos posteriores y, sobre todo, quiero hacer mención a los defectos epiteliales persistentes. También la enfermedad de base, según la cantidad de inflamación, es más fácil que haya infecciones o no. Es más frecuente el Stevens-Johnson que las patologías no autoinmunes. E importante, la inmunosupresión no es un factor de riesgo para que haya endoftalmitis. Este es el diagnóstico de endoftalmitis por un Fusarium. Esto es una bacteria, un estreptococo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando vemos infiltrado así? Aumentar la vanco, aumentar la fluoroquinolona, añadir ceftazidima y añadir un antifúngico, porque si no podemos llegar a una circunstancia de extrusión. Y aquí vemos un caso que está perfecto y ya observamos cómo aquí alrededor del vástago empieza a haber un infiltrado, tomamos cultivo y ya con el tratamiento, es una cándida, con el tratamiento adecuado, pues la evolución es favorable. Cuando vemos un defecto epitelial persistente, que es un factor de riesgo para que haya una endoftalmitis, tendremos que, además de aumentar el tratamiento antibiótico, añadir un antifúngico, porque si no podemos tener esta situación.
¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un cultivo de la córnea? Bueno, pues el 80% de las queratoprótesis tienen cultivos positivos, sobre todo estafilococos coagulasa negativos, que son colonizaciones. Pero cuidado porque también cuando hacemos penetrantes, el 76% tienen cultivos positivos. Lo que ocurre es que las queratoprótesis lo tienen en forma de biofilm. Luego, por ahí tienen que ir las cosas, ¿no? En tratarle el biofilm. Y si la lente de contacto que le quito sale positiva, ¿qué ocurre? Bueno, pues solamente de cada 10 cultivos positivos, uno va a desarrollar queratitis o endoftalmitis. Luego, el cultivo positivo en la lente de contacto no predice la infección, aunque te tiene que mantener un poco al loro. El tratamiento de la queratitis, en el 47% de los casos, solo tratamiento médico, con banco, fluoroquinolona y antifúngicos, pero hay un porcentaje, como la mitad, que necesitan recambiar la queratoprótesis. Aquí vemos un caso de una pseudomona que era resistente al tratamiento con el que estaba, de ceftazidima, y con amicacina mejoró. En cuanto al tratamiento de las endoftalmitis, vitrectomía y retirar la queratoprótesis, porque la queratoprótesis tiene sujeta el germen. En cuanto a la profilaxis antibiótica, bueno, pues hay diferentes protocolos según el autor y nosotros siempre utilizamos povidona iodada y recambio de la lente de contacto cada 1 o 2 meses. En concreto, cuando es un caso no autoinmune, dejamos al paciente con oftalmowell 1 al día. Cuando es un caso autoinmune, vancomicina 2 al día y Vigamox 2 al día. Si es un caso no autoinmune, quitamos el corticoide, pero si es autoinmune, dejamos el corticoide. Y, importante, cada 4 meses ponemos una tanda de voriconazol empíricamente para evitar que haya crecimiento de hongos y la povidona iodada cada 2 meses. También hay gente que está pensando en utilizar lejía diluida unas 500 veces para romper el biofilm. Y los jabones, el jabón que usamos, el Johnson's, tiene amonios cuaternarios, que lo que hacemos es romper el biofilm. Hay una entidad que es la vitritis estéril, que dicen que tiene que ver con inflamaciones de antígenos por necrosis, etcétera, o pudiera ser también que sean gérmenes lentos. Cuando vemos una vitritis estéril, muestra vítrea y antibióticos intravítreos. Si el cultivo es positivo, tratamiento de endoftalmitis. Si es negativo, corticoides. Pero si lo que hacemos nosotros es, siempre que vemos una vitritis estéril, con aspecto estéril, hacemos vitrectomía, por si acaso. Por lo tanto, las recomendaciones es cambiar mucho la lente de contacto, en casos autoinmunes, banco y fluoroquinolona 2 al día, antifúngicos cada 4 meses, siempre también cuando hay defecto epitelial persistente, cuando vienen las visitas, povidona iodada al 5%, el tema de los amonios o de la lejía está por ver, pero yo creo que por ahí tienen que ir las cosas, romper el biofilm, otros antibióticos y cultivo a la mínima. Muchas gracias.